Yo le estaba pidiendo al Señor en esta semana qué, qué puedo compartir con ustedes, aprovechando esta semana de tema libre. Y yo le decía, el viernes en la noche le decía, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que comparta? Y en ese momento en tu mente pasan un montón de cosas. Pero yo decía, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Y Dios me llevó a una cita bíblica y me hizo ver que en este tiempo, principalmente en este tiempo, vivimos en unas circunstancias donde vemos una generación muy, pero muy marcada por algo que los domina, que es el miedo o el temor. Muchas personas tienen miedo a perder algo, miedo al fracaso. Y ahora que estamos viviendo tiempos, no solamente en el mundo, en nuestro país, donde vemos que la delincuencia, las amenazas, el sicariato y cuántas cosas amenazan nuestra paz o nuestra tranquilidad. Y muchos creyentes pisamos ese palito que el enemigo nos pone llamado miedo, llamado temor. Y la Biblia nos dice, ¿por qué es que nosotros muchas veces lidiamos con el temor, con el miedo? ¿Cuáles son las raíces desde el punto de vista bíblico? ¿Por qué muchas veces vivimos lleno de temores? Una cosa es tener un temor repentino ante una emergencia, una situación inesperada, pero otra cosa muy diferente es cuando una persona vive constantemente lleno de temores. Y bueno, hay varias razones en la Biblia. Por ejemplo, vemos que el temor nace del hombre cuando, por ejemplo, se separa de Dios. Acuérdense en el libro de Génesis, cuando Dios creó a Adán y Eva y de repente ellos desobedecieron a Dios. ¿Y qué pasó? Cuando ellos desobedecieron a Dios, inmediatamente después dice la palabra que se escondieron y Dios salió y preguntó por Adán, ¿dónde estabas, Adán? Y Adán le responde, tuve miedo y me escondí. ¿Por qué le pasó eso a Adán? Adán, que estaba acostumbrado a caminar con Dios de lado, de conversar con Él, de repente un día para otro se escondió. Y Dios decía, qué raro, todos los días salíamos, no sé, a conversar a tal hora, pero hoy se escondió. ¿Por qué? Se llenó de temor. ¿Pero por qué se llenó de temor? A causa del pecado. También la Biblia nos dice que el temor surge de la falta de fe. Y en algún momento Jesús les dijo a sus discípulos, ¿por qué tienen temor, hombres de poca fe? También vemos que el temor surge por la falta de fe. Cuando nosotros perdemos la fe, la confianza, la esperanza, el ánimo y perdemos esas cosas por Dios, entonces ¿qué va a pasar? Que sucede todo lo contrario. Comenzamos a llenarnos de temores. Personas que viven de recuerdos del pasado, de temores del pasado, viven con culpabilidad producto del temor de hechos pasados. Personas que actualmente ante los hechos presentes viven atemorizados y eso les produce un estrés. Pero hay personas también que viven preocupados o temerosos por el futuro y eso les produce ansiedad. Entonces te das cuenta que el temor está muy presente en cada etapa de nuestra vida, muchas veces. Pero también la Biblia dice que el temor brota por la falta de conocimiento. O sea, el ignorar algunas cosas hace
que también brote temor, porque Jesús le dijo en algún momento, le dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces hoy día quiero hablarte de cómo podemos ser libres del temor y cómo podemos pasar del temor a la libertad. ¿Cuántos quieren pasar de ese temor a la libertad? Amén. Bueno, hoy día vamos a ver cómo el Señor sí nos da la salida y que de una vez y por siempre seamos libres de los temores. Siempre he dicho que el espíritu de temor es un espíritu, por si acaso. Sí, el temor, cuando tú realmente ya estás constantemente en esto, permites que eso te domine. Y el temor es esclavizante. El temor esclaviza. Ahora, los psicólogos dan otras razones también para los temores. Los traumas del pasado, la culpabilidad, la inseguridad, quizás en algún momento la falta de identidad. También ellos aluden que eso también es la raíz por qué muchas personas son temerosas. Pero la verdad es que solo con Dios, solo en Dios podemos ser libres del temor y comenzar a vivir en total libertad. ¿Cuántos creen esa palabra? Solamente Dios tiene. Dale un fuerte aplauso a Dios, porque a ti y a mí Dios rompió las cadenas del temor. Y es que el temor es como una cadena, te tiene preso. Y es entonces cuando leemos el Salmo 34, cuando tú lees el Salmo, todo el Salmo 34, ¿cuál es el contexto de este Salmo que escribe David? David estaba huyendo del rey Saúl. Saúl lo quería matar a David. Y David, en su desesperación de huir de Saúl, sale de Israel, pero no le quedaba otra cosa que frente a Israel tenía a los enemigos, a los legendarios enemigos de Israel. ¿Quiénes? Los filisteos. ¿Y quién estaba en ese momento gobernando? Aquis, rey de Gat. Eran enemigos total de Israel y sabían que David era un gran guerrero, un gran estratega militar, que sabía que era el brazo derecho de Saúl y que le había dado muchas victorias a Israel. David era como que era su mejor soldado, era el Rambo en ese momento, David de Israel. Obviamente los filisteos querían acabar con su vida, pero David, al verse perseguido por Saúl, que su propio rey lo quería matar, él deja a Israel y estaba entre la espada y la pared. Si me quedo en Israel, Saúl me va a matar. Si me voy donde los filisteos, me van a matar. Y en esa desesperación, David finge estar loco. Y dice la palabra que él comenzó a garabatear las paredes como si fuese una persona inconsciente. Dice que comenzaba a botar saliva por la boca, espuma por la boca. Entonces, cuando los filisteos lo vieron a David, el gran guerrero de Israel, dijeron: oye, este es el gran guerrero de Israel, este fue el que mató a Goliat, este fue el que decía, el que cantaban: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, es él. Y se reían: no parece, está loco. Y entonces les parecía indefenso, pero todo eso lo estaba haciendo David de manera premeditada, porque quería salvar su vida. Y en esa desesperación del temor a que sea asesinado por Saúl, del temor de ser descubierto por los filisteos, porque si descubrían que él se estaba fingiendo loco, lo iban a matar definitivamente. Y ese iba a ser el mejor trofeo que iban a tener los filisteos: tener la cabeza de David. En esa desesperación es que el rey David, bueno, en ese momento no era rey todavía, David escribe el Salmo 34. Y voy a centrarme en el versículo 4 al 7. Me encanta esta parte. Dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró
de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Mira, en ese momento David escribe este salmo después de haber fingido esa locura para escapar de sus enemigos, en medio de la angustia, en medio de la decepción, en medio de la desesperación. Él descubre una verdad que para ti y para mí hoy día nos tiene que ser muy útil también. Porque vemos que cuando una persona busca a Dios con sinceridad, Dios responde. Cantábamos, si le buscas, que dice, Él se manifestará. Eso fue lo que hizo el rey David. Por lo tanto, fue Dios que hizo que David sea libre de esos temores. Y lo más hermoso, dice, ¿no?, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Muchos estudiosos bíblicos coinciden en que las veces en que se menciona el ángel de Jehová está hablando de la misma persona de Jesucristo. David, sin haber conocido físicamente a Jesús, él ya tenía una revelación de Jesús. Por eso que el término ángel de Jehová aparece en el Antiguo Testamento más de 50 veces. Y la mayoría alude a que se refiere a la misma presencia de Jesús. Es que solamente teniendo la presencia de Dios en nuestro corazón podemos ser libres del temor. ¿Cuántos dicen amén? Solamente Dios, cuando tú lo buscas de verdad, Él te puede dar la libertad. Entonces, ¿cómo podemos ser libres de una vez y para siempre del temor? ¿Cuántos quieren saber cómo ser libres para siempre del temor? ¿Cuántos quieren esto? Amén. Esos 20, ellos van a ser libres. Mira lo primero que tenemos que hacer de acuerdo a la cita bíblica. Lo primero, busca a Dios con sinceridad. ¿Cómo tenemos que buscar a Dios? Con sinceridad. Dice la primera parte, busqué a Jehová y Él me oyó. Ahora, fíjate que no dice pedí al Señor. No dice eso. Dice busqué. Hay una gran diferencia entre pedir a Dios y buscar a Dios. Lamentablemente, la religión nos enseñó que teníamos todo que pedir. Y hay mucha gente que, siendo creyentes, sus oraciones son solamente peticiones. Señor, dame esto, dame mi trabajo, dame un esposo, dame hijos, dame plata, dame. Todo piden. Pero el rey David, este hombre, no dijo pedí a Jehová. Dice busqué. Eso es otra cosa. Buscar al Señor es algo muy diferente. Y mira, no se trata de que lo busques. Pastor, he venido a la iglesia, estoy buscando a Dios. Mira, yo te digo, más allá de que busques a Dios en la iglesia, búscalo en tu corazón. ¿Y por qué tienes que buscarlo en tu corazón? La Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde habita Dios? ¿Acá o en tu corazón? Pero muchos creyentes que tienen años de años están convencidos equivocadamente que la presencia de Dios la van a encontrar en la iglesia. Esto es un local de 4 paredes. Pero si tú realmente buscas a Dios de corazón,
lo vas a encontrar en tu corazón. ¿Cuánto dicen amén? Por algo dice la palabra. Dale un fuerte aplauso a Dios por eso. Por algo dice la palabra que somos templo del Espíritu Santo. No dice la palabra que es la casa de Dios. Esta es la casa de Dios, no, es templo. ¿Por qué hay una diferencia en una casa y un templo? Bueno, los que sí venimos al templo es venimos a adorar. Al templo se viene a adorar a Dios. Cuando tú buscas la presencia de Dios, no es para pedir, es para adorarlo. Lo que hizo David no fue pedir, ayúdame, sálvame, acaba con Saúl, mata a los filisteos, Señor, salva mi vida. No, no. Lo que él hizo fue adorar a Dios. Pero buscar a Dios no necesariamente significa es que voy a levantar mis manos y me voy a quedar ahí de rodillas adorando a Dios 5, 8 horas, 10 horas sin hacer nada. No, va más allá de eso. Buscar a Dios implica moverse. Buscar a Dios implica romper la pasividad. Buscar a Dios implica no quedarse de brazos cruzados. No, buscar a Dios implica buscar de Dios, buscar su presencia, buscar su sabiduría, buscar, Señor, ¿qué es lo que voy a hacer ante esta circunstancia? ¿Qué voy a hacer? Y eso fue lo que hizo David. Porque tú no vas a poder ser libre si no buscas a Dios. No vas a poder obtener libertad. En libertad tú puedes pensar bien las cosas. Estando preso es difícil. El que busca con fe es una persona que nunca se va a quedar en el mismo lugar. Una persona que busca con fe siempre va a avanzar. Dios va a honrar tu acción también. Dios quiere que tú y yo nos movamos a lo que Él quiere para nosotros. Dios quiere que nosotros nos movamos hacia el propósito que Él tiene para nosotros. Y eso implica actuar, eso implica buscarlo de corazón. Ahora, nunca se te ocurra imaginar que cuando tú buscas a Dios, Dios no te escucha. Nunca se te ocurre pensar que cuando tú clamas a Dios, Dios está sordo. No, 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 no. Dios está tan cerca de nosotros. Dios toma en cuenta los deseos de tu corazón. Dice la palabra que Él sabe cuántos cabellos tienes. Él lo sabe todo. Sabe tus deseos, sabe tus anhelos, sabe tus sueños, sabe todo de ti. Pero ¿sabes cuándo buscas tú a Dios? Cuando realmente se te ha revelado que tú eres su hijo. Por eso es muy importante. No va a haber respuesta de Dios si no lo buscas con un clamor sincero. Es que clamar, cuando la Biblia dice clama a Dios y yo te responderé, a veces ese clamor, a veces son más que palabras. A veces puede ser hasta un gemir. En la angustia que estaba viviendo David, estaba gimiendo quizás. Quizás no podía expresar ni una sola palabra porque quizás el gemir de su corazón no le permitía decir una palabra a Dios, pero Dios conocía ese gemir, ese corazón estaba clamando a Dios y eso es lo que Dios está esperando muchas veces de ti, que tú clames. Y entonces cuando hay un clamor sincero, cuando hay un clamor honesto delante de Dios, ¿cómo Dios no se va a manifestar? Claro que sí. Dios se va a manifestar a todo aquel que lo busca de todo corazón. Dios nunca te va a dejar. Yo no creo que haya alguna persona, yo dudo que una persona diga, no, yo estoy buscando a Dios hace 2 meses y nada. No, yo no creo eso. ¿Crees que lo estás buscando? Como les repito, no es lo mismo pedir que buscar a Dios. Entonces, si tú quieres realmente ser libre, quieres pasar del temor a la libertad, lo primero que tienes que hacer es buscar a Dios de todo corazón. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, una vez que lo buscas, lo segundo que tienes que hacer
exprésale tus temores. ¿Qué tenemos que hacer? Exprésale tus temores. Porque dice, el versículo dice ahí, dice, busqué a Jehová y me libró de todos mis temores. Ahora, otro gran error que tenemos es que al partir mal nuestra relación con Dios, o sea, cuando me refiero a que partimos mal, es cuando empezamos pidiendo. Y muchas veces pedimos que Dios nos resuelva los problemas, que se acaben los problemas, que se acabe la aflicción. Y no se trata de eso. Dios en ninguna parte menciona que quitó los problemas de David. En ninguna parte dice, y bueno, David oró y Saúl se murió. Y David oró y los filisteos se hicieron su amigo, su pata. Ah, no, David oró y todo cambió en Israel y todo se puso a su favor. No dice eso. Lo que sí dice es que cuando David buscó a Dios, sus temores se fueron. Saúl seguía ahí. Los filisteos seguían ahí. Saúl los seguía odiando. Los filisteos odiaban a David. ¿Cambió eso? No. Pero ¿qué pasó? Seguían las mismas circunstancias, pero David fue libre del temor. Y eso es lo mismo que tú tienes que hacer cuando enfrentas una adversidad. No se trata que van a cambiar las circunstancias, se trata de que tú seas libre del temor, porque no va a ser la primera y última circunstancia que vas a enfrentar, te aviso. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, no teman, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, cambia ese chip al momento de acercarte a Dios, pidiendo que tus circunstancias cambien, que cambie ese esposo, que cambien esos hijos, que cambie mi economía, que cambie esto. No, busca a Dios de corazón y lo segundo que va a pasar es que Dios te va a liberar del temor. Es que la liberación del temor no es algo externo, es algo interno. El problema no está afuera, el problema está aquí, en tu corazón. No son las circunstancias las que te atemorizan, los temores nacen de tu corazón, porque cuando Dios gobierna el corazón de verdad, esa persona pierde el temor. Eso fue lo que le pasó a David. ¿Por qué David fue libre del temor? Porque Dios gobernaba su corazón. ¿Está gobernando Dios tu corazón? ¿O está gobernando tu voluntad? ¿O estás haciendo lo que tú quieres? No es el cambio de circunstancias lo que liberó a David, sino el cambio de enfoque. ¿Me voy a enfocar en Dios o me voy a enfocar en el problema? Cuando me enfoco en Dios, hay un resultado, soy libre del temor. Por eso que muchas personas siguen lidiando, a pesar de que tienen tiempo en la iglesia como cristianos, siguen lidiando con el temor. Y algunos en unos aspectos de su vida, ¿cuántas cosas no lograste por el temor simplemente? Que tienes la habilidad, tienes el don, tienes la capacidad, inclusive en algunos casos hasta tienes los recursos, pero ¿por qué no lo haces? Temor. Y el temor paraliza, el temor te detiene, el temor esclaviza. Pero el rey David nos está dando el ejemplo. David no está diciendo en la Biblia que David no tenía temores. En ninguna parte de la Biblia nos dice que no necesariamente que no tengas temor. Todos tenemos temores. El tema es que David enfrentó sus temores con Dios. Lo que tenemos que hacer ante la adversidad y la circunstancia es enfrentar el temor, pero no solos. Lo tenemos que enfrentar con Dios. Si enfrentas las adversidades sin Dios, el enemigo te va a hacer papilla. Te va a llenar de temores y esos temores que pone en tu mente se van a cristalizar, se van a materializar.
porque el temor tiene un efecto, un poder negativo cuando nosotros lo aceptamos, se materializa. Por eso que Job decía, lo que más temía me sobrevino. Entonces muchas de las cosas que pasan, no es que el diablo, no, es lo que pasa que es tu propio temor el que llama. Obviamente en el temor actúa el diablo. Vivir en temor es un espíritu demoníaco que le estamos abriendo la puerta. ¿Y qué hacemos? Tenemos que enfrentarlo, pero con Dios. Es más, yo me atrevería a decir, ¿sabes qué? Tenemos que comenzar a odiar el temor. Tenemos que comenzar a odiarlo, porque el temor trae desánimo, frustración, tristeza, angustia, depresión, estrés, ansiedad. Todo eso produce el temor. Y estamos viviendo una generación de jóvenes atemorizados y que ponen como mecanismo de defensa la violencia, pero es puro temor. Vivimos con gentes adultas que están llenos de temores, producto de cosas del pasado, y viven con ansiedad, viven tomando ansiolíticos, viven tomando pastillas para poder dormir, porque el temor no los deja dormir. El hombre que está con su empresa, con sus negocios, tiene mucho dinero económicamente, pero tampoco duerme por temor a perder lo que tiene. Y se vuelve ansioso. ¿Te das cuenta que es el temor una arma muy poderosa en este siglo? Es muy poderosa. Pero el rey David nos está enseñando cuál es la solución. ¿Cuántos estamos aprendiendo en esta noche? Número 3, que lo que tenemos que hacer, mira hacia Él y no hacia tus problemas. Aquí tenemos que mirar hacia Él. Mira lo que dice en el versículo. Estamos leyendo el Salmo 37 del 4 al 7. La otra parte dice, los que miraron a Él fueron alumbrados. No dice que todos los que miraron a Él. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Cuando tú te enfocas en Dios, cuando tú realmente buscas a Dios de corazón, cuando tú realmente lo miras a Él, entonces el Señor ilumina tu alma. Es entonces cuando las personas muchas veces están mirando, en lugar de mirar a Dios, miran su pasado y se sienten culpables. Pero solo el que fija su mirada en Dios va a encontrar una respuesta. ¿Y qué va a pasar? Entonces vas a recuperar ese brillo, porque dice que los que miran a Él fueron alumbrados. En otra versión dice que los que miran a Dios son radiantes. Entonces ahora entendemos que la persona que confía en Dios, su rostro refleja confianza, su rostro refleja seguridad, su rostro refleja fe. Yo creo que acá Dios nos está diciendo, ¿quieres verte bien? Confía en Dios. Si tú realmente quieres lucir bien, mira a Dios. ¿Sabes que cuando tú pones tu mirada en Dios, ese va a ser tu mejor? Dice la Biblia que el corazón, dice, ¿no? Dios hermosea el rostro. Cuando el corazón alegre, dice, es hermosea el rostro. Así que ya no vas a necesitar de agarrar tu cel y poner filtro que por aquí, que por allá. No necesitas, porque cuando tu corazón está feliz, tu corazón se alegra. Y no necesitas filtros, no. Porque eso es lo que realmente produce la presencia de Dios en el corazón, cuando lo buscas de verdad. Ahora, claro, si andamos en lo contrario, si andamos en incredulidad, el rostro cambia.
¿Se acuerdan de Caín? Cuando Dios se presentó, ¿qué pasa con tu rostro, Caín? Te veo decaído, te veo desanimado, te veo triste, te veo con cara de culpabilidad, te veo con cara de vergüenza, porque el pecado avergüenza. Y muchas veces no nos atrevemos a mirar a los ojos de Dios porque nos sentimos avergonzados, pero te sientes avergonzado porque tú lo permites, no porque alguien te esté acusando. Entonces, lo contrario a no poner nuestra mirada en Dios, cuando nos volvemos incrédulos, entonces nuestro rostro cambia. Y te vas a dar cuenta que eso pasa. Así como el corazón alegre hermosea el rostro, el corazón triste también. Dile que te has gustado, te ves guapo hoy día, te ves guapa hoy día. Esa es señal de que en tu corazón reina la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios por eso. Pero esta experiencia única es solamente para aquellos que verdaderamente buscan y miran al Señor. Esa experiencia de tener eso radiante, reflejar la alegría, es una experiencia exclusiva. Porque es la verdad. Es una experiencia exclusiva para los que buscan a Dios de corazón. De corazón. Con sinceridad. O sea, lo que miras va a determinar lo que tú reflejas o lo que tú alumbras. Si tú miras a Dios todos los días, si tú lo buscas a Dios todos los días, eso vas a reflejar. Si tú miras a Jesús todos los días, eso vas a reflejar. Pero si todos los días miras problemas, si todos los días miras discusiones, si todos los días miras pleitos, si todos los días miras de envidias, rencillas, falta de perdón, eso vas a irradiar. Y sabes que no vas a necesitar, por más que digas aleluya, gloria a Dios, nada, tu rostro te delata. Porque eso es lo que produce lo contrario a lo que está hablando David. Por eso que el temor no es nada, para nada saludable. Al contrario, como les repito, atrévanse a odiar el temor, porque es muy dañino. Amén. Número 4, descansa bajo su cobertura. Mira lo que dice el versículo ahí. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. El día martes, ¿cuántos estuvieron el día martes en la intercesión virtual? Levanten la mano. Y hablé acerca de la falta de temor a Dios. Ahí está grabado en el YouTube. Y la falta de temor a Dios es muy peligroso. Y ya te lo he repetido que el temor a Dios no es pánico, no es terror a Dios, no es tenerle miedo a Dios. Eso no es temor a Dios. El temor a Dios es el respeto reverente que le tenemos a Dios todos los días. El temor a Dios, vivir en el temor de Dios, es vivir sabiendo que tú haces las cosas no para que el hombre te mire, no para que el pastor te mire, no para que el líder te mire, sino para que te mire Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vivir en el temor de Dios no es fingir acá dentro de la iglesia que soy muy buenito, pero cuando salgo de aquí soy otra persona y cambio mi forma de ser. Eso es haber perdido el temor a Dios. Por eso dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen.
Pregúntale a tu costado, ¿temes a Dios? No respondas mejor. ¿Sabes qué? El temor a Dios activa la protección divina. El temor a Dios activa seguridad para tu vida. El temor a Dios activa su protección, su cuidado. Tú no necesitas contratar guardaespaldas, ni necesitas contratar un ejército de soldados, porque cuando tú vives en el temor de Dios, caminas tranquilo, sabiendo que el ángel de Jehová acampa a tu alrededor. Y ese ángel de Jehová hemos dicho que es la misma presencia de Jesús. No es el angelito de la guarda que te enseñaron de niño, por si acaso. No, es la misma presencia de Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Cuántos quieren tener esa protección de Dios? ¿Qué tienes que hacer? Simplemente teme a Dios. El libro de Eclesiastés termina con Salomón diciendo: el fin del discurso es: teme a Dios. Tú puedes amar a Dios, y no dudo que no lo ames, pero no se trata de amar a Dios solamente, se trata de tener temor de Dios. Porque acá en el versículo bíblico no dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que aman a Dios. No dice eso. Dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y ese temor de Dios empieza en casa, empieza en tu comunión, empieza en el lugar donde nadie te ve, empieza en tu trabajo, en tu empresa, en tu universidad, donde quiera que estás todos los días, ahí donde te mueves diariamente. En ese círculo que te mueves diariamente, lo que haces, lo que dices, lo que manifiestas con las amistades que tienes, ahí se va a manifestar tu temor a Dios. Y estamos viviendo tiempos muy violentos. Estamos viviendo tiempos de muchas cosas. Y nos llenamos de temores. Me va a pasar esto, le irá a pasar algo a mis hijos, le irá a pasar algo a mi esposa, a mi esposo, a mis padres. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Cuántos creen esa palabra? Yo sí le creo a Dios, ¿ah? Yo sí le creo a Dios. Yo soy de creo esa a Dios. Por último, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? ¿Que te mueras? ¿Que me muera? ¿Y acaso no dice en la Biblia que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno? O sea, en la vida, el ángel de Jehová acampa alrededor, y en la muerte también. ¿Qué temes entonces? Examina tu corazón. ¿Por qué tienes temor? Solamente lo único que produce temor en nuestra vida es vivir alejado de Dios, separado de Dios, como Adán, que se escondió de la presencia de Dios y que tuvo temores. Examina tu corazón. ¿Por qué tengo tantos temores? Vengo a la iglesia todos los domingos, voy a mi grupo de conexión, pero sigo viviendo con temores. Me siento esclavo del temor. Cantas la canción: ya no soy esclavo del temor, te la sabes de memoria, pero llegas a casa y al momento de acostarte te llenas de pensamientos de temor, y de solo imaginarte comienzas a temblar, o quizás te produce insomnio esos temores, y recurres a tantas cosas que no sanan eso. El único que puede sanar el temor es Dios. Por eso que tú tienes
que tener, si algún temor tienes que tener, es a Dios. Ese temor reverente. El ángel de Jehová dice que va a rodear tu vida, va a rodear tu casa, va a rodear tu familia. ¿Pero para quién? Para aquellos que lo honran de verdad. Cuando tú temes a Dios, lo honras. Cuando tú obedeces a Dios, estás mostrando que tienes temor de Dios. Cuando tú cumples su palabra, estás demostrando que temes a Dios. Cuando vives en obediencia, el mundo afuera tiene miedo al diablo, al enemigo, le tiembla. Pero el creyente teme a Dios y por eso que vive seguro. Un hijo de Dios tiene que vivir seguro. En el mundo tendréis aflicción, sí, pero igual vivo seguro. ¿Por qué? ¿Porque yo soy muy fuerte? No, porque la presencia de Dios vive aquí, vive en tu corazón. No está por acá, está acá, en tu corazón. Y si Dios está en tu corazón, Él va a producir fe, Él va a producir confianza. Por eso que esta promesa de esa intervención divina está reservada solamente para aquellos que de veras temen a Dios. David nos está invitando con estas palabras. Este Salmo 34 nos está diciendo: ¿sabes qué? Yo tuve la experiencia del temor. David está diciendo: yo sé lo que es tener temor. Yo sé lo que tú sientes cuando tienes temor. Yo lo viví, dice el rey David. ¿Pero qué hice? Busqué a Jehová y Él me libró de todos mis temores. Él te habla con autoridad porque lo vivió. A pesar de ser un simple pastor de ovejas, Dios lo ayudó colocándolo por encima de sus enemigos. Primero le puso a Goliat. Y sin embargo David venció el temor y lo enfrentó. Es que los temores tienes que enfrentarlos, no tienes que huir de ellos. Cuando venga el temor a tu vida, enfréntalo. Y como yo siempre me pregunto, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Sabes qué? Dios te va a respaldar. Dios sigue oyendo que al que le busca de corazón sincero, como David lo buscó, aquel que dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Si tú todos los días haces de esta declaración una palabra rema, que todos los días de tu vida, y cuando mañana o pasado venga una adversidad, que nos puede pasar a cualquiera, en ese momento tú digas: busqué a Jehová y Él me libró de todos mis temores. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale un fuerte aplauso a Dios. Cuando tú buscas a Dios, Él te responde. Cuando tú buscas a Dios de corazón, Él te hace libre. Cuando tú decides renunciar al temor, es el primer día de tu libertad. Ese día la cárcel, la reja, esa prisión en la que has estado, se rompen las cadenas. Mira, es posible que tú te olvides de Dios, pero Dios nunca se va a olvidar de ti. Nunca. Estamos en la mente de Dios, estamos en sus planes. Él tiene sueños contigo, tiene sueños para ti. Pero Él le entristece, se contristece del Espíritu Santo cuando nosotros nos llenamos de temor. No en vano, muchos recordamos el nombre de Jesús como Jesús. Pero ¿cuál fue el nombre que le pusieron? Emanuel. ¿Y qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Dios está contigo, Dios está conmigo. Por eso que el Salmo 34 es uno de los salmos más citados en el Nuevo Testamento. Se cree que aproximadamente entre 6 a 7 veces es mencionado el Salmo 34 en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque es un salmo que nos está enseñando la esencia del cristianismo, la esencia del discipulado, que significa: no debo tener temor, sino que debo aferrarme a Dios. Y eso nos da la certeza que en medio de los problemas, Jesús va a pelear tus batallas por ti. Jesús te va a hacer libre y Jesús va a romper toda cadena de maldición sobre ti y sobre todas tus generaciones. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios.